Arranquemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la Carta a los Romanos. Estamos en una de las secciones más difíciles de entender y más mal interpretadas de toda la Carta a los Romanos, y es más, podríamos decir de todo el Nuevo Testamento. Y es la sección que abarca los capítulos 9, 10 y 11 de esta carta. Esta sección, que ya hemos empezado a ver en todo el capítulo 9, que hemos abarcado en las anteriores clases, se enfoca principalmente en el tema de Israel, en el tema de la salvación, en el tema de la iglesia. Lo que Pablo va a tratar de ir explicando en los capítulos 9, 10 y 11 es que las promesas de Dios no han fallado a Israel. Dios tuvo un plan, y es más, tiene un plan de haber seleccionado a Abraham, Isaac y Jacob para bendecir al mundo entero por medio del Cristo, por medio del Mesías, por medio de su Hijo. Esta es una elección de Dios, esto es algo soberano de Dios. Dios escogió que fuera por medio de Israel. Por lo tanto, las promesas de Dios a Israel, ahora que Israel en el tiempo de Pablo ha rechazado al Mesías, no han fallado, porque Dios siempre ha tenido un remanente, un pequeño grupo que sí ha creído, el verdadero Israel, el Israel de Dios. Así que Dios ha sido soberano en escoger por dónde iba a venir el Mesías y por dónde iba a venir la bendición al mundo, pero la salvación nunca ha sido por etnia. Eso no quiere decir que todos los israelitas son salvos. El verdadero Israel es el Israel que ha creído. Ellos son parte del pueblo de Dios. Pero ahora no solamente son los israelitas que han creído parte del pueblo de Dios, sino también todos los gentiles que ponen su confianza en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Por lo tanto, todos aquellos que ponemos nuestra confianza, nuestra lealtad en este Dios verdadero, en nuestro Señor Jesucristo, recibimos salvación y nos adherimos ahora a ser parte del pueblo de Dios. Israelitas y gentiles, todos somos parte del pueblo de Dios, pero sin perder nuestra identidad. El israelita es israelita y nosotros somos gentiles. Por lo tanto, eso es lo que Pablo dice en la primera parte del capítulo 9. En la segunda parte del capítulo 9, y esto va a continuar por todo el capítulo 10, Pablo ahora va a mostrar el lado humano más que todo, no el lado soberano de Dios en su elección y su bendición, sino más bien en la respuesta del hombre. Y va a mostrar, a partir del capítulo 9, lo vimos el día de ayer, de que es triste por un lado ver cómo los israelitas buscaron obtener la justicia de Dios por medio de su esfuerzo, por medio de guardar las obras de la ley. En cambio, los gentiles, que realmente no eran parte del pueblo de Dios escogido, no tuvieron la palabra de Dios ni las promesas de Dios, ellos que no buscaban a Dios, han alcanzado la justicia de Dios porque la buscaron por medio de la fe y la obtuvieron. Y es una realidad histórica. La nación de Israel históricamente siempre ha tratado de construir su justicia, no recibir el regalo de la justicia que Dios te da. Y eso lo conversamos el día de ayer. Hoy día Pablo va a seguir tratando este tema, va a seguir sufriendo por su pueblo Israel y va a seguir mostrando el por qué han fallado ellos en obtener la justicia de Dios. Va a hablar cosas buenas de Israel, pero lamentablemente si ellos no cambian su perspectiva, están condenados. Y eso es lo que Pablo va a tratar de expresar en los primeros 4 versículos del capítulo 10, que el día de hoy vamos a analizar y vamos a estudiar y vamos a ver cómo lo ponemos en práctica. Así que, dicha esta pequeña introducción, vamos a entrar al texto como tal y vayámonos a Romanos capítulo 10 y leamos los primeros 4 versículos que vamos a estudiar y luego vamos sacándole el jugo a uno por uno. Dice Pablo: hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que le pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Lo primero que Pablo dice en este párrafo es lo siguiente: hermanos, mi oración, mi deseo de todo corazón y mi oración es para la salvación de Israel. Yo deseo de todo corazón que mis hermanos israelitas sean salvos y por eso clamo a ellos en oración constantemente por o para su salvación. Esto nos debería detener un momento para enfatizar 2 cosas importantes. La primera es la siguiente: cuando nosotros vimos todo el capítulo 9, sobre todo la primera parte, vimos que hay muchas personas que lo malinterpretan y que dicen, bueno, estos capítulos enseñan que Dios es soberano en condenar a unos
y en elegir a otros. O sea, Dios desde antes de la fundación del mundo ha dicho, a Horacio lo voy a salvar y a Pedrito lo voy a condenar. ¿Por qué? Es mi voluntad. Yo soy soberano, al que quiero salvo y al que quiero condeno. Hay gente que malinterpreta el capítulo 9 de esa manera. Si esa fuera la interpretación del Romanos capítulo 9, Pablo acá estaría contradiciendo la voluntad de Dios. Porque si estos israelitas no han sido elegidos por Dios para salvación, ¿para qué vas a orar de que se salven? No tendría mucho sentido orar por la salvación si Dios ya los predestinó para condenación eterna. Entonces no se sostiene esa mala interpretación de Romanos capítulo 9 a la luz de esta frase del apóstol Pablo. El apóstol Pablo desea que estos israelitas, sus hermanos, sus compatriotas que han rechazado al Mesías, lleguen a obtener la salvación. Ese es su deseo. Y acá vemos una aplicación clara para nosotros. Nosotros deberíamos orar por la salvación de aquellos que nos rodean. Hubo un tiempo en mi vida, cuando yo ya caminaba con el Señor, que yo me pregunté, ¿realmente la Biblia enseña que uno tiene que orar por la salvación de otros? Para mí surgía esta pregunta porque no llegaba a entender muy bien la voluntad de Dios todavía yo, y me ponía a preguntar, bueno, pero si Dios al final es el que va a mover las cosas para que la gente crea, Él mismo se va a encargar, no tengo que orar yo por la salvación de las personas. Yo no tengo que hacer eso, Dios es el que sabe, Dios es el que escoge. Yo tenía esa forma de pensar. Y me acuerdo que llegando a este pasaje y otro pasaje que les voy a mostrar, me di cuenta, no, el apóstol Pablo quiere colaborar en el plan de Dios, quiere ser un colaborador de Dios en orar por la salvación de aquellos que los rodean. Porque la oración puede hacer que sucedan cosas que no sucederían si no se orara por ellas. Por lo tanto, Pablo dice, yo quiero colaborar en el plan de Dios, en la salvación de Dios, en el alcance de Dios a las demás personas, yo también siendo parte por medio de la oración. Y Pablo dice, de todo corazón, mi deseo y mi oración es para la salvación de mis hermanos israelitas. Por lo tanto, eso nos debería mover a recordar lo siguiente. Nosotros deberíamos orar, no solamente desear la salvación de los demás. O sea, de aquellos que me rodean, de mi familia que me rodea. Vamos a ponerlo más cercano, lo que está más cerca a nuestro corazón muchas veces. No simplemente es desear, ay, cómo quisiera que mi mamá, cómo quisiera que mi hermano, cómo quisiera que mi hijo fuera salvo. La cosa no queda en el deseo. Tenemos que pasar a la acción. Y la acción es ser luz y sal, pero sobre todo, orar por ellos. Muchas veces nosotros simplemente nos quedamos en el deseo y decir, ay, cómo quisiera que mi hermano, mi familia, etcétera, etcétera, mi vecino, se arrepintiera y creyera. No, 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 Pablo no se queda en un deseo. Pablo convierte su deseo en acción. ¿Y cuál es la acción? Orar, clamar al Señor por su salvación, por la salvación de su pueblo, por la salvación de los israelitas. Y es lo mismo que tiene que suceder con nosotros. Si estás triste, si estás decepcionado, si estás sin esperanza porque tú ves que tus familiares no conocen a Cristo, pero no estás orando, tú eres parte del problema. Tenemos que colaborar con Dios y Dios quiere que nosotros colaboremos con Él en alcanzar a la gente por medio de la oración. Por lo tanto, debemos orar por la salvación de los que nos rodean. Eso es algo que hace Pablo y algo que Pablo anima y exhorta a la iglesia a hacer. Por ejemplo, este es el pasaje que quiero compartir con ustedes. Cuando nosotros estudiamos hace mucho tiempo atrás Primera de Timoteo y llegamos al capítulo 2, vimos que Pablo exhorta a la iglesia que uno de sus roles fundamentales como congregación es clamar a Dios. La iglesia es casa de oración para todas las naciones. Por lo tanto, la iglesia debería orar. Y la iglesia debería orar por los políticos, por los gobernantes, por todos nosotros, pero también por aquellos que no conocen al Señor. Porque el deseo del Señor es que todo el mundo se salve. Y esto lo voy a poner en pantalla para que lo leamos juntos. Esto lo estudiamos hace mucho tiempo atrás en Primera de Timoteo capítulo 2. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo con respecto a cómo conducirse en la iglesia. Dice, ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esto Pablo exhorta a Timoteo a mover a la iglesia a hacerlo. Por lo tanto, seamos exhortados también a través del ejemplo del apóstol Pablo y de esta exhortación en Primera de Timoteo
a ponernos a orar por los que nos rodean. Justo el día de hoy, unos amigos conversaron conmigo hace unos días atrás para hoy orar por uno de sus hijos, por ejemplo, y orar por la salvación de su hijo, orar por su salud espiritual, y eso es una de las cosas que nos hemos propuesto hacer el día de hoy, porque entendemos que la oración marca la diferencia. Así que no nos quedemos simplemente en desear las cosas, sino pasemos a la acción. Pablo no solamente deseaba la salvación de su pueblo Israel, sino que oraba por ello, porque sabía que la oración marcaba la diferencia. Así que Pablo nos está enseñando eso esta mañana para comenzar. Dicho esto, volvamos al texto en Romanos, volvamos a leer el capítulo 10, el versículo 1 y pasemos ahora al versículo 2. Vamos a leerlo nuevamente en contexto y veamos qué más le podemos sacar el jugo a esta verdad que Pablo está contando aquí. Versículo 1. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Aquí hay cosas bien interesantes. Pablo dice que le consta que la nación de Israel tiene celo por Dios, tiene pasión por Dios, pero su celo no está basado en conocimiento. Ignoran la justicia de Dios, Pablo va a decir en los siguientes versículos. O sea, Pablo, por un lado, está mostrando, miren, la nación de Israel es celosa de Dios. La nación de Israel tiene pasión por Dios, pero han rechazado al Mesías. Por lo tanto, le falta conocimiento. Están buscando una justicia, una salvación en base a su esfuerzo, en base a su celo, y eso al final desemboca en condenación eterna. O sea, ese celo que tienen por Dios es bueno, pero no es suficiente. Acá hay varias cosas que podríamos decir. Lo primero que tengo que decir es que algo que aprendo del apóstol Pablo aquí es que ama tanto a los israelitas que aunque los israelitas rechazan a Cristo, no busca algo malo de hablar de ellos, sino busca algo bueno. ¿A qué voy? De que es importante en nuestra relación con nuestro prójimo siempre buscar algo positivo que ver en los demás, siempre ver algo bueno en los demás. Esto pasa mucho, hablando en lo contrario, en los matrimonios, por ejemplo. Cuando hay problemas matrimoniales, siempre lo que se va a escuchar de una parte o de otra es todo lo negativo de la persona. Nunca vas a escuchar a la esposa o al esposo decir, bueno, mi esposo sí tiene todas estas virtudes, pero en esta área falla. No, solamente se enfocan en las áreas donde fallan o donde fallamos. Y eso es algo que tenemos que cambiar como cristianos. Tenemos que aprender a ver las cosas buenas en medio de las cosas malas. Tenemos que aprender a ver las cosas buenas de personas que quizás rechazan a Cristo. Hay algo que alabar de todas maneras. Y esa forma de pensar del apóstol Pablo me encanta, porque me enseña a mí, no solamente mires lo malo en las personas, también aprende a mirar lo bueno. Pablo sí ve algo bueno en su nación, algo bueno en sus contemporáneos, y es el celo que ellos tienen por Dios. Ellos tienen pasión por Dios, y esa pasión es buena, pero si no viene acompañada de conocimiento, no sirve para nada. Ese es el problema que tienen los israelitas en el tiempo de Pablo y que lo tienen hasta el día de hoy. Es más, Pablo se podría haber identificado con esto y con la vida de sus contemporáneos porque Pablo fue así. Cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas, Pablo cuenta que él fue alguien muy celoso de Dios, pero lamentablemente él no conocía a Cristo, él lo rechazó. Y Pablo se lo cuenta a los Gálatas en Gálatas 1. Miren lo que el texto nos dice en Gálatas 1, 13, 14. Dice, porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo, yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Disculpen que se movió la pantalla. Entonces Pablo reconoce de que antes de conocer a Cristo, él era alguien muy celoso, era más celoso que sus contemporáneos en las tradiciones de sus padres. Eso era algo positivo del apóstol Pablo, pero como no venía acompañado de conocimiento, ese celo estaba mal enfocado. Ahora, acá hay varias cosas importantes. Esto nos muestra que una persona puede tener mucha pasión por Dios. Y ponemos Dios en D mayúscula. O sea, saben quién es el Dios verdadero. Pero por su falta de conocimiento, no llegan a obtener vida eterna. Una persona, y esto lo vimos el día de ayer, puede decir, yo creo en Dios. Sí, yo creo que Jesús es Dios, que vino y murió por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Pero si realmente la persona no ha dado el paso de poner su lealtad, de poner su fe, su confianza, su fidelidad en este Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por más que tenga conocimiento,
y ese conocimiento no lo lleva a la acción, de nada va a servir. Es más, una persona puede tener una idea vaga de quién es Dios y que esa idea, aunque poca, es correcta. Pero si no ha llegado a entender de que Jesús es el Señor y que ahora Jesús es su Señor en su vida, ese conocimiento y ese celo y pasión que capaz puede tener por Dios, de nada va a servir. Por lo tanto, el problema con el cual tropiezan los israelitas en el tiempo de Pablo y hasta el día de hoy es que no han creído en Jesús, es que lo han rechazado, por más celo, por más pasión que tengan por Dios. La pasión por Dios es buena, pero si no viene acompañada de una verdadera enseñanza, de enfocarse en la persona de Cristo, de nada va a servir. Así que tengamos cuidado, porque a veces alabamos a personas y por lo que vemos en Pablo aquí no está mal decir, oye, hay celo. Pero si ese celo no viene acompañado de un correcto conocimiento de quién es la persona de Cristo, quién es Jesús, esa persona, por más celosa de Dios que sea, va a pasar la eternidad sin Dios. Y eso lo tenemos que tener presente. El celo no habla de salvación, por si acaso. Ahora, acá sí hay una exhortación para nosotros. Pablo fue alguien celoso de las cosas de Dios en ignorancia. Pero cuando conoció a Cristo, cuando en el camino rumbo a Damasco tuvo un encuentro con él, el Pablo que conoce a Cristo, el Pablo que se bautiza, sigue siendo celoso de las cosas de Dios. O sea, no es que era celoso equivocadamente, conoce a Cristo y es, bueno, ya, ahora ya creo en Cristo y medio tibio, ¿no? No, Pablo fue celoso y siguió siendo celoso. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, así como Pablo puede decir, los israelitas son celosos de las cosas de Dios, la gente que está a nuestro alrededor, ¿puede decir lo mismo de eso? ¿Puede decir lo mismo de nosotros? O sea, la gente que nos rodea puede decir de ti, puede decir de mí, Horacio o X persona, ¿realmente es celoso de Dios? Veo que tiene celo, tiene pasión por Dios. La gente que nos rodea, que nos conoce, ¿puede decir eso de nosotros? Si la gente que nos rodea no puede decir eso de nosotros, es que hay un problema ahí. Porque el celo es bueno. Y si nosotros no estamos teniendo celo de Dios, hay un problema ahí. Y tenemos que pedirle al Señor perdón y tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa pasión. Si la hemos tenido antes y la hemos perdido nuestro primer amor. Y en la carta Apocalipsis, Pablo exhorta, Jesús exhorta a una iglesia, la iglesia de Éfeso, a arrepentirse, a volver a practicar las cosas que habían dejado hacer y recordarlas también. Por lo tanto, nosotros tenemos que volver a nuestro primer amor, a volver a tener celo por Dios. Capaz tú dices, no, la gente que está a mi alrededor sí ve celo por Dios. Amén por eso. Pero si la gente que está a tu alrededor no ve celo por Dios, por más que tú tienes buen conocimiento, hay algo que falta ahí. Pidámosle al Señor pasión por Él. Que la gente que nos rodea sepa y vea en la práctica, siendo luz y sal, que tenemos celo por Dios. Porque eso es algo bueno. Y es algo que Pablo está marcando aquí. Es bueno que ellos tengan celo, pero a ellos les falta conocimiento. Si no conocen a Cristo, de nada va a servir ese celo. Y es importante examinarnos en ese sentido también. Dicho esto, volvamos al texto en Romanos. Vamos a sacarle el jugo al versículo 3 y al versículo 4, que son los que nos quedan por delante. Déjenme ver un ratito por aquí. Vamos a cerrar esto. Y vamos al versículo 1 nuevamente y bajamos hasta el 3 o 4. Dice, hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Aquí Pablo expande, o bueno, no expande, repite lo que hemos visto el día de ayer. Porque Pablo dice, le falta a ellos conocimiento, porque en lugar de obtener la justicia de Dios por medio de la fe, buscaron establecer su propia justicia. Eso es algo que Pablo lo dijo en los versículos finales del capítulo 9 y que estudiamos el día de ayer. Si uno quiere conocer realmente qué es la justicia de Dios, los animo a estudiar los capítulos 1 al 4 de Romanos. En los capítulos 1 al 4 de Romanos, Pablo va a mostrar qué es la justicia de Dios, por qué la necesitamos y cómo podemos obtenerla. La respondo rápidamente. La justicia de Dios es esa justicia que Dios me atribuye a mí en base a su justicia de Él. O sea, Él me da su justicia y la pone a mi cuenta. Sus vestiduras blancas perfectas de justicia, la justicia de Dios, Él me viste a mí con ellas.
Por lo tanto, cuando yo deposito mi fe, cuando pongo mi lealtad en Jesús, Él me viste a mí con su justicia. ¿Por qué la necesito? Porque mis vestiduras están sucias, porque soy pecador, porque soy culpable, porque sin la justicia de Dios estoy condenado. Yo no me puedo sostener en mi propia justicia, así que la necesito. Y Dios me la otorga gratuitamente por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Es poner mi confianza, es poner mi lealtad en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios vino y se hizo hombre para morir por nuestros pecados porque nos ama. Vino a ser humillado por amor a nosotros. Fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, mostrándonos que realmente era Dios y que hay vida después de la muerte. Pero no solamente se quedó ahí, sino que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí habrá de venir a juzgar a vivos y a muertos. Por lo tanto, ahora Jesús está en el lugar, en el trono de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, yo he declarado, he confesado, he puesto mi lealtad en ese Rey. Mi casa y yo hemos puesto como Rey a Jesús. Él es el Rey de mi vida. En ese momento que yo decido poner a Jesús como el Rey de mi vida y que yo ahora estoy para obedecerlo a Él, soy su siervo, soy su súbdito, soy su hijo, en ese momento Él me entrega a mí su justicia. Esa es la justicia de Dios. Los judíos, los israelitas, estaban tratando de construir su propia justicia, no recibiéndola de Dios, sino en base a su esfuerzo, en base a guardar los mandamientos que Dios le dio a la nación de Israel, la ley de Moisés. Ese fue el problema de los israelitas, y ese es el problema que Pablo está expresando aquí. Mis hermanos israelitas, oro por su salvación, oro por ellos para que ellos puedan conocer al Señor. Ellos lamentablemente han rechazado la justicia de Dios y han tratado de construir una propia. Ese es el problema que ellos tienen. La ley de Dios, la ley de Moisés, que el Señor les entregó en el monte Sinaí, tenía el propósito de ser un tutor para ellos, de guiarlos a Cristo. Pero ellos más bien lo usaron para hacerse justos ellos mismos en base a su obediencia. Y ese no ha sido el propósito de la ley. Ayer vimos en Romanos 3, cuando repasamos, de que Pablo dice, porque por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. El propósito de la ley no es hacerte justo, es que tú te des cuenta, por más que intento cumplirla, fallo, necesito un salvador. Ese era el propósito de la ley, pero los judíos se erraron en el blanco y por lo tanto están tratando de construir su propia justicia. No tratemos de construirla nosotros también, simplemente recibámosla como un regalo de nuestro Rey y Salvador Jesús. Esa es la idea. Por último, el versículo 4, aunque esta traducción no me gusta mucho, lo vamos a leer para terminar, porque el versículo 4 es una frase muy importante, muy importante. Quiero que ustedes vean solamente el versículo 4. Miren lo que el versículo 4 dice. Porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. Este versículo es importantísimo porque una traducción más literal sería porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. La palabra fin es importante. La palabra fin en griego es la palabra telos. Y la palabra telos puede significar dos cosas principalmente. La primera es fin, terminar, acabar. Y otra también es como que gol o como objetivo. Como sí, podría ser gol, no sé si hay otra palabra, pero es como el objetivo, como la meta, sería la idea. Entonces tenemos que la palabra telos, fin, puede significar que se termina completamente o que también es el objetivo, el gol de la ley. O sea, podríamos ponerlo así, porque la ley, o el objetivo de la ley es Cristo, o también porque la ley, su final, llegó con Cristo. Esas son las dos formas de poder entender este texto. Y una figura que podríamos usar para entenderlo mejor es la de una meta, una línea de meta en la carrera. La línea de meta en la carrera cumple los dos propósitos. Es el fin de la carrera, pero también el objetivo de la carrera. ¿Tu objetivo cuál es? ¿Tu gol cuál es? Llegar hacia la meta. Pero cuando llegas a la meta, se acabó la carrera. Esa es la idea. El fin de la ley es Cristo. ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando aquí? Que no caigamos en el mismo error que los israelitas. Los israelitas rechazaron a Cristo y trataban de construir su propia justicia en base a obedecer la ley. Pensaban que la ley los iba a declarar justos,
cuando nunca fue así en la historia de la salvación. Pero nosotros como cristianos también podemos pensar de que Dios desea que nosotros, la ley de Moisés, los 613 mandamientos que vemos en el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, sean algo que tenemos que seguir guardando el día de hoy. Pablo está diciendo, no, no, no. Cuando llegó Cristo, la ley llegó a su fin. La ley de Moisés llegó a su fin. Ahora vamos a estar bajo la ley de Cristo en el nuevo pacto. El objetivo de la ley, también puede decir Pablo, era Cristo. Pero cuando llegó Cristo, ya no estamos bajo lo que nos llevaba hacia ese objetivo. Ya se cumplió. Hemos entrado en una nueva época en la historia de la salvación. El Mesías ya vino a morir por nosotros, a resucitar, y ahora está sentado porque Él es el Rey. Por lo tanto, ahora ya no vivimos bajo la antigua dispensación, bajo la antigua administración antes de su venida. Ahora todo ha cambiado. Ahora somos guiados por su Espíritu, porque somos sellados por su Espíritu. Ahora nosotros en Cristo hemos muerto al viejo hombre. Y recuerdan cuando en Romanos 7 vimos que Pablo usa la figura de un hombre que está casado con una mujer. La ley dice que si la mujer se acuesta con otro hombre, quiebra la ley y es culpable. Pero si el esposo se muere, ya esta mujer no es culpable de casarse nuevamente. Y Pablo dice, y ahora nosotros hemos muerto a la ley en Cristo. Ya no estamos bajo la ley. Pablo, y esto lo vimos el día de ayer, Pablo va a decir en Gálatas capítulo 3 que nosotros teníamos la intención de seguir la ley para que la ley nos guiara a Cristo. Pero cuando llegamos a Cristo, ya no estamos bajo el tutor. Ya se cumplió el objetivo de la ley de Moisés. Ahora ya no estamos bajo la ley de Moisés. Y esto, lamentablemente, es algo que no se entiende mucho el día de hoy. Y tenemos que recordarlo. Que quede bien grabado este versículo para nosotros. Cristo es el final, es la meta, es el objetivo de la ley. Pero ahora que ya llegó Cristo, ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia, bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la ley de Él, que por medio de la fe nos declara justos a nosotros. Por lo tanto, Pablo está diciendo, ya no vivamos bajo la ley de Moisés. Los israelitas siguen errando en eso, siguen buscando su justicia de esa manera, nosotros ya no. Porque el cumplimiento de la ley es Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, porque el objetivo de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. No solamente israelitas, sino también gentiles. Todo aquel que confiesa a Jesús como su Rey y Salvador es salvo, ha recibido la justicia de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que entenderlo bien el día de hoy. Hay grupos religiosos que vuelven a guardar la ley, como los Gálatas, y terminan errando en el blanco. Nosotros, en cambio, tenemos que seguir a Cristo y obedecer su ley, que la encontramos sobre todo en el Nuevo Testamento. Así que tengo un montón de cosas más en la mente, pero ya el tiempo voló. Así que espero que dentro de todo lo que hemos hablado en estos primeros 4 versículos, hayan podido ver cosas importantes que el apóstol Pablo está diciendo y también pongamos en práctica el orar por aquellas personas que nos necesitan, ver lo bueno de esas personas, tener celo de Dios y entender que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino ahora bajo la ley de Cristo. Así que muchas gracias por haberme prestado este pequeño espacio de tiempo para poder leer la palabra de Dios juntos. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias por haberme prestado atención en estos minutos. Déjenme apagar la grabación de la cámara y listo, perfecto. Y vamos a pasar ahora a un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, sobre el cristianismo, sobre la Biblia, si algo de lo que hemos visto hoy no les ha quedado claro o alguna duda que tengan, cualquiera que sea, no hay pregunta tonta, háganmela saber para poder saludarlos y también para poder contestar sus preguntas. Ya saben que una de las formas en la cual me pueden apoyar es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. También me pueden apoyar compartiendo el live y también TikTok ha abierto la posibilidad a través de los corazoncitos quiéreme de poder promocionar el canal para alcanzar a más personas también y poder responder sus inquietudes bíblicas. Así que si me pueden apoyar así también, se los agradecería un montón, aunque no hay obligación. No se sientan presionados por eso, por favor. Dicho esto, voy a subir y vamos a leer sus preguntas y sus comentarios, ¿ok? Déjenme ver. Vamos a ver. Quiero saludar por aquí, me quedé en el comentario de Adite, Chinisi de Amerri. Quiero saludar a Ismael. ¿Cómo estás, Ismael? Un abrazo hasta Nueva York. Dios te bendiga. Y gracias a todas las personas que me han apoyado en el transcurso del devocional, a Presi Fabián, a Kichu, a Laurita. Gracias por su apoyo
a Sonia también, hasta Miami. Muchas gracias por su apoyo a mi familia, a mi persona, de esa manera. Gracias. Déjenme ver. Por aquí tenemos a Sonia, le saludé hasta Miami. Nélida, ¿cómo estás? Un abrazote, Nélida, hasta Lima. Bienvenida. Gracias por estar por aquí. Vamos a seguir leyendo. Quiero saludar a Iván Baruch Hachem. Un abrazo, Iván. Hasta Lima. Dios te bendiga. Quiero saludar a Verónica. ¿Cómo estás, Vero? Hasta Orlando, Florida. Buenos días. Bendiciones. A Mónica Donaire. Un abrazo, Mónica querida. Para ti, para Niurka, para Rodrigo, para toda tu familia. Un abrazote. Quiero saludar a Magdalena. ¿Cómo estás, Magdalena? Bienvenida. Yanina, bendiciones hasta Lima. Buenos días. Percy Fabián, un abrazo, mi querido alias Pedro, hasta Lima. Coquedamas, buenos días, bienvenida también para ti. Un abrazote. Déjenme ver. Quiero saludar a mi querido Eduardo Sinclair. Un abrazo, Eduardo. Gracias por estar siempre con nosotros por aquí. Espero que los live y las enseñanzas estén siendo de bendición para ti, Eduardo. Gracias por el apoyo y gracias por el cariño siempre. Déjenme ver. Quiero saludar por aquí también a mi querida Estrellita, Maribel. Un abrazo hasta Lima. Quiero saludar a Juan Montoya, en su caso hasta España. Buenas tardes, Juan. A Cari hasta Chile. Pues estoy con el chicle. Gracias, Laurita. Y gracias, María Belén. Cari, un abrazo hasta Chile. Bienvenida. Laurita dice, ¿cómo podemos saber si somos celosos de Dios? Yo creo que una forma de evaluar si somos celosos de Dios es si lo que sale de nuestra boca generalmente gira en torno a nuestro Señor. No significa que vamos a hablar mañana, tarde y noche de Dios. Hay algunos que son medios enfermitos como yo, que solamente quieren hablar de cosas de la Biblia, pero eso no necesariamente significa que uno sea celoso de Dios. Celoso de Dios implica eso, implica que las cosas que salen de nuestra boca generalmente giran en torno a nuestro Señor y son palabras puras, pero que también tenemos un deseo de buscarlo, un deseo de conocerlo más, un deseo de obedecerlo, que quizás en algún momento en nuestra vida no hemos tenido. Eso es ser celoso de Dios. Es tener una pasión por Él, que involucra todas las áreas de nuestra vida, sea el área espiritual, sea el área práctica, sea el área relacional. En esas áreas anhelamos tener a Dios en nuestra mente, tener a Dios en nuestra devoción, tener a Dios en nuestras conversaciones. Esa es la idea, cómo podemos más o menos evaluar si somos celosos de Dios o no. Harold dice, el esfuerzo que uno da para servir al Señor, ¿eso es tener celo de Dios? Bueno, sí, Harold, va de la mano, va de la mano. Obviamente, Harold, acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros somos bien vivos para engañarnos a nosotros mismos. A nosotros nos encanta engañarnos. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que no necesariamente servir en la iglesia local significa tener celo por Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo mecánicamente, externamente servir para que los demás vean, yo tengo celo, pero en mi corazón en verdad estoy haciendo eso más que todo por obligación y no necesariamente porque amo hacerlo o porque yo deseo hacerlo. Entonces hay que evaluar siempre nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y nos gusta siempre mostrar una cara que realmente no tenemos. Así que el celo brota naturalmente, el celo brota de una relación firme con el Señor. Gracias, Harold. Juan Montoya dice, si el celo por Dios no tiene fruto, es en vano. Bueno, eso sucedía con los israelitas, Juan. Por eso Pablo dice, su celo es bueno, pero como no conocen a Cristo, esa falta de conocimiento de Cristo los tiene condenados. Ese era el problema. Déjenme ver, por aquí las personas ponen amén. Adrián dice la meta. Estaba escribiéndolo cuando lo has dicho. Un abrazo, Adrián, gracias por la ayuda. María Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida, gracias por estar por aquí. Rocío Torrico dice amén, un abrazo, Rocío. Alida Pineda dice bendiciones, igual para ti, Alida. Carlos Irias, un abrazo hasta Honduras, bienvenido, hermano. Laura dice amén, amén, muchas gracias, Dios te llene de su Santo Espíritu. Amén, Laurita, igual para ti. Melis Aconseja dice saludos, hermano. Melis, ¿cómo estás? Tiempo que no te veía por acá. Un abrazote. Mauro dice excelente enseñanza, querido pastor, todo claro de mi parte. Un abrazo, mi querido Mauro. Gracias. Déjenme ver. De nada, Sonia, para servirte. Juan Montoya dice, entonces, si ya no vivimos en la ley, ¿cómo vemos los 10 mandamientos? Muy buena pregunta, Juan. Si ya no estamos bajo la ley de Moisés, como Pablo diría, el fin de la ley es Cristo, como Pablo diría, ahora, aparte de las obras de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿cómo entonces vemos los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos los debemos ver a la luz de la ley de Moisés. O sea, son parte de la ley de Moisés
y no los podemos sacar de ahí. Son parte de la ley de Moisés. Eso significa que los 10 mandamientos expresados en el monte Sinaí, nosotros ya no los tenemos que obedecer. Bueno, en el contexto del monte Sinaí, nosotros no tenemos que obedecer los 10 mandamientos. No están requeridos para nosotros en el nuevo pacto. Ahora, vamos a decir esto, Juan, acá no termina la respuesta. En la ley de Cristo encontramos que la mayoría de los 10 mandamientos se vuelven a repetir, menos el mandamiento cuarto o el cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo. Por lo tanto, ahora nosotros en la ley de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, en el nuevo pacto, nosotros sabemos que no tenemos que robar, que no tenemos que mentir, que no tenemos que asesinar a nadie, que no tenemos que tener otros dioses, pero nosotros, por ejemplo, no tenemos obligatoriamente que descansar o guardar el día sábado, por ejemplo. Entonces, la ley de Moisés tiene principios importantes que los podemos aplicar a la luz del nuevo pacto, pero y hay mandamientos que sí se repiten en el nuevo pacto, pero que ya no están en el antiguo y viceversa. Por ejemplo, el día de ayer decía en una respuesta de que en el antiguo pacto no había mandamiento de bautismo ni de celebrar la cena del Señor, por ejemplo. En el nuevo pacto sí lo tenemos. Y viceversa también. En el antiguo pacto tenemos el mandamiento de no comer cerdo, de guardar el día sábado, y en el nuevo pacto no. Si retrocedemos en los pactos que Dios ha hecho, vemos en el pacto de Noé que Dios le da a la generación de Noé un pacto donde ellos sí podían comer de todo. Pero el pacto que hace con Moisés y con Israel en específico, es un pacto nacional, vemos que a ellos sí se les prohíbe ciertas comidas. En el nuevo pacto en el que nos encontramos todos los que hemos creído en Cristo, podemos comer de todo. Entonces, los 10 mandamientos se ven a la luz del antiguo pacto. En ese sentido, nosotros no guardamos los 10 mandamientos, pero muchos de ellos se repiten en la ley de Cristo para nosotros el día de hoy y los tenemos que obedecer. Y aprendemos principios de la ley de Moisés que también podemos aplicar no como obligación, pero sí como principios sabios. Por ejemplo, guardar el día de reposo, siempre lo repito. Eso nos enseña que es bueno descansar un día. Dios no nos obliga a hacerlo, pero es bueno hacerlo. Es algo sabio, es algo saludable para nosotros. Así que eso es lo que te podría responder, mi querido Juan. Gracias por tu pregunta porque ha sido muy buena. Melis Aconseja dice lo siguiente, déjeme buscar, ¿dónde está la barrita del chat? Acá está, dice, ¿por qué los judíos dice que nuestro Dios no es el mismo que ellos? Gracias. Bueno, Melis, en el caso de los judíos el día de hoy, los que rechazan al Mesías, obviamente ellos no consideran de que Dios sea trino. O sea, ellos no ven a Dios con 3 personas o Dios subsistiendo en 3 personas. Para ellos Jesús fue un maestro, fue un rabí y nada más. Algunos van a despreciar a Jesús, lo van a ver como alguien satánico, como un perro. Entonces, ellos al rechazar al Mesías, están rechazando al Dios en verdad. Así que ellos en verdad creen un Dios creado a su imagen, un Dios creado a su imaginación o en su imaginación. Porque Jesús dejó claro en Juan de que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Por lo tanto, si ellos no honran al Hijo, no están honrando al Padre, por más que de la boca para afuera digan que sí. Así que la diferencia más que todo radica en Jesús. Y es la misma diferencia que Pablo está soltando en estos primeros 4 versículos del capítulo 10. Ellos tienen celo por Dios. Vas a ir a Israel y vas a ver a muchos judíos que tienen celo por Dios. Paran buscando a Dios, paran estudiando la Torá, se visten de una manera específica. O sea, tratan de mostrar mucha pasión por este Dios al que sirven, pero le falta conocimiento, porque ellos han rechazado a Cristo. Sigue sucediendo el mismo problema desde la época del apóstol Pablo. Gracias, Melis. Judith, ¿cómo estás? Un abrazo hasta el Callao. Dice, ¿cómo puedo ver nuevamente este live? Porque está muy interesante, me ayuda a ver cómo estoy ante Dios. Gracias, Judith. Yo subo los live de Romanos completos con tiempo de preguntas y respuestas a mi canal de YouTube, Horacio Urtiaga. Solo que más o menos será como a la 1 de la tarde, 12 del mediodía, que recién el live se sube. Así que en mi canal de YouTube puedes encontrar todas las clases de Romanos hasta el día de hoy. Así que puedes darte una vuelta por ahí más tarde, Judith. Inderrotable dice, son las personas que están casadas y se divorcian, ¿se pueden volver a casar si no es culpable? Son las que se divorcian, ¿se pueden volver a casar si no son culpables?
Gracias, más o menos entiendo tu pregunta. Lo que estás preguntando es, si una persona se divorcia, pero en verdad no ha sido culpable del divorcio, ¿se puede volver a casar? La respuesta es sí. En Mateo, en Primera de Corintios y en Deuteronomio también, vemos de que Dios no desea el divorcio. Dios no desea que los matrimonios se terminen. No es la voluntad de Dios el divorcio. Pero Él ha concedido, no mandado, concedido el divorcio en ciertos casos, más que todo por la dureza del corazón del hombre. Por inmoralidad sexual es uno de los casos, y Pablo lo va a expresar en 1 Corintios 7, por yugo desigual. En el caso de inmoralidad sexual, cualquier inmoralidad sexual te abre la puerta a ti a decidir separarte de tu esposo o de tu esposa. Cualquier inmoralidad sexual. No es una obligación, puedes perdonarlo o perdonarla, pero Dios sí te da la concesión de que por la dureza del corazón de tu pareja, por inmoralidad sexual, tú te puedas separar. ¿Ok? Y te podrías volver a casar. Eso es algo que se aprende en Deuteronomio, en la ley de Moisés. En 1 Corintios 7, Pablo deja claro de que si tú estás casado con una persona incrédula, tú eres alguien seguidor de Cristo. Tu pareja no lo es. Y tu pareja, no tú, tu pareja quiere separarse, quiere terminar el matrimonio, tú estás libre de hacerlo y podrías volver a casarte. Por lo tanto, en estos casos, la persona podría volver a casarse. Gracias por tu pregunta, inderrotable. Mundo de Cinamorrol dice, a mi salud MGG, un abrazo. Bienvenido, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y puedes déjame tu nombre porque sé que estás, creo que en la comunidad de WhatsApp, pero no tengo claro ahorita cuál es tu nombre y de dónde eres. Así que si puedes me ayudas, por favor. Pero si Fabián dice, Pastor Horacio, si la salvación no es por obra, entonces ¿por qué tenemos que leer la palabra y orar? Muy buena pregunta, Percy. Hay que hacer una distinción importante. Cuando la Biblia enseña que la salvación no es por obras, generalmente se está refiriendo a las obras de la ley. Se está refiriendo a esta justicia que tú quieres obtener guardando la ley de Moisés. Por eso Pablo va a decir, la salvación no es por obras de la ley. Esto es importante. Esto es lo primero. Ahora, cuando nosotros entendemos la fe, no solamente como repetir una oración, sino como una confianza, una fidelidad, una lealtad puesta en el Dios vivo y verdadero, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Señor Jesús, la lealtad que yo deposito en Él incluye todas estas cosas. Por lo tanto, la salvación es por sola fe, es por la sola lealtad en Jesús, pero esta lealtad, esta confianza, incluye todo eso. O sea, ¿yo cómo le voy a demostrar a un rey que soy leal a Él sin la obediencia? No tiene mucho sentido eso. O sea, no, yo soy leal, te lo digo de la boca para afuera, ¿no? Yo soy leal porque digo que tú eres mi rey. La verdadera lealtad implica obediencia. Por lo tanto, la salvación es por fe, pero esa fe que yo deposito en el Señor, equipárala con la palabra lealtad, que es una palabra que entendemos mejor, que es la idea de la palabra pistis en griego, que es fe. Entonces, si yo deposito mi lealtad en un rey, esa lealtad incluye hacer cosas, incluye obediencia. Así deberíamos entender la salvación. Entonces, ahora, como yo he depositado, he declarado mi lealtad a este rey, yo lo voy a obedecer. Entonces, para responder tu pregunta, si la salvación no es por obra, sería no por obras de la ley. No es porque yo obedezco que obtengo mi salvación, sino es porque al yo depositar toda mi lealtad en este rey, ahora yo lo voy a obedecer como consecuencia de eso, porque es parte de haber declarado mi lealtad a Él, mi fe en Él. Esa es la idea. Entonces, no es obras que me llevan a Dios, sino es la lealtad puesta a Él que me lleva a obrar. Pero yo ya soy salvo por la lealtad que deposité, la fe que deposité en el Señor. Entonces, como yo ya soy leal a Él, voy a hacer lo que Él quiere. Estudiamos el Sermón del Monte en una pequeña porción hace unos días atrás. ¿Qué es lo que nos pide el Señor en su ley? Pidan y recibirán. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Eso me pide mi rey a mí. Por lo tanto, ¿por qué tengo que orar y por qué tengo que leer la palabra? Porque es la voluntad de mi rey. Mi rey es un rey tan maravilloso que hasta me ha dado mandamientos de que yo lo busque. O sea, mi rey me está diciendo, Horacio, yo quiero pasar tiempo contigo y entiende que esa es mi voluntad. Por lo tanto, si yo ahora entiendo que la voluntad de mi rey es que él quiere que yo le pida, que yo lo busque, que yo lo encuentre, yo voy a pasar tiempo con él. Entonces, la salvación va todo esto como un paquete de la mano, Percy. No sé si me llego a entender
o me dejo entender. Así que eso es lo que te podría decir inicialmente, Percy. Gracias por tu pregunta. Espero que en algo te haya podido ayudar. Quiero saludar a Mitch. ¿Cómo estás? Un abrazo hasta México. Bienvenido. Déjenme ver. Déjenme ver por aquí. Katy Ortega Ortiz dice, siempre es grato escuchar tus enseñanzas, bendiciones. Un abrazo, Katy, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Jane, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Tarapoto. Dice, buenos días, hermano Horacio. ¿Cuál es tu postura? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Bueno, Jane, mi postura es que la salvación no se pierde. Esa es la postura que yo sostengo en base a Juan capítulo 10, donde Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Por lo tanto, si yo soy su oveja, entiendo que Jesús ha prometido y me ha dicho que nadie me va a poder quitar de su mano. Por lo tanto, entonces yo ahora me siento seguro. No voy a perder mi salvación. Así entiendo yo las palabras de Jesús, que me parecen que son muy claras. Ahora, como siempre digo y siempre aclararé, mis hermanos en la fe que consideran que la salvación se pierde, que les puedo conceder cierta validez a su postura, ellos no consideran que la salvación se pierde porque, Jane dijo una mentira, perdió su salvación. Horacio dijo una mentira, perdió su salvación. No, sino de que una persona que ha puesto su lealtad en Jesús, Él es su rey, decide entregarle su lealtad a otro Dios, sea a ti mismo o sea un Dios distinto. ¿Sabes que ya no te voy a rendir lealtad a ti? Ahora yo voy a ser el rey. O ahora otro Dios va a ser el rey. Estos hermanos dicen, en este caso, esas personas sí pierden su salvación. En ese caso, las personas han cometido el pecado de apostasía. Y al haber cometido el pecado de apostasía, perdieron su salvación. Los que consideramos que la salvación no se pierde, vamos a decir, esta persona que ha declarado su lealtad a otro Dios, realmente nunca le entregó su lealtad al Señor. Fue de la boca para afuera. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. En cambio, hay hermanos que van a decir, no, estas personas sí le entregaron su lealtad, pero en un momento rompieron su lealtad con el Señor y se fueron tras otros dioses, o ellos se convirtieron en su Dios. Sea de uno o sea del otro, Jane, los dos consideramos que esa persona que tiene su lealtad en otro Dios no es salva. Solo que uno piensa, nunca lo fue hipócrita, y el otro dice, la perdió. Esa es la diferencia al final. Así que no hay mucho, no sé cómo ponerlo. O sea, en verdad la discusión no lleva más. O sea, no hay mucho problema con eso. Tenemos una diferencia en la forma en la que sucede, pero al final los dos concluimos lo mismo. Entonces, ese tema de si la salvación se pierde o no es medio irrelevante. Ahora, hay una mala enseñanza, y yo creo que muchas veces por esa mala enseñanza es que surge la pregunta, y es la siguiente: la salvación se pierde porque cometiste algún pecado. Eso la Biblia no enseña. El Señor ha salvado pecadores, y nosotros estamos en una lucha entre la carne y el espíritu. Por lo tanto, el que diga que no ha pecado es un mentiroso, diría el apóstol Juan en Primera de Juan. Así que la salvación no se puede perder por cometer pecados. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido para morir por nosotros los pecadores, sabe nuestras debilidades y aún así nos amó y murió por nosotros. Y ahora lo que Él quiere es que crezcamos en el espíritu y fallezcamos, por así decirlo, a nuestra carne. Pero va a ser una lucha. El día que nosotros dejemos de pecar va a ser el día en que tengamos cuerpos glorificados, cuando el Señor vuelva por nosotros. Antes de eso, vamos a tropezar lamentablemente en algún momento de nuestra vida. Entonces la salvación no se puede perder porque cometiste un pecado, porque dijiste una mentira. Eso es una falsa enseñanza. Los hermanos que enseñan que la salvación se pierde es, como lo expliqué, en el caso de una persona que le quita su lealtad al Rey de Reyes y se la pone a otro. En ese caso, estos hermanos dicen que la salvación se pierde. Otra cosa fuera de eso no es una buena enseñanza, no es una enseñanza bíblica. Así que es importante aclarar eso, Yen. Gracias por tu pregunta. Déjame ver. Vamos a seguir leyendo algunas preguntas más. Vamos a seguir viendo dónde me quedé en los comentarios. Déjenme ver. Me quedé en el comentario de Jane. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo por aquí. Usuario 123 dice, ¿cuál sería la ley de Cristo? Muy buena pregunta. La ley de Cristo la encontramos en las cartas apostólicas. Usuario 123. Y también en el Sermón del Monte. Sermón del Monte y las cartas apostólicas nos exponen la ley de Cristo. Ahí puedes encontrar todo el consejo que tú debes seguir como participante del nuevo pacto, como parte de un hijo de Dios ahora en Cristo Jesús.
Esa es la respuesta más rápida que te puedo dar, usuario 123. Gracias por tu pregunta. Déjeme ver. Flores Paz, buenos días. Dice, ¿debemos regirnos completamente a la ley? Bueno, la enseñanza de hoy ha mostrado que es todo lo contrario. La ley de Moisés ya no es válida para nosotros. Cristo fue el cumplimiento de la ley. Cristo es el fin de la ley. Cristo es la meta de la ley. Ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Cuando Pablo se refiere a la ley aquí, es la ley de Moisés, porque está hablando en el contexto judío. Nosotros ahora ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Como le respondí a usuario 123, la ley de Cristo la encontramos en el Sermón del Monte y en todas las cartas apostólicas, en el libro de los Hechos, en Romanos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Harold dice, gracias hermano Horacio, me quedó claro. De nada, Harold, para servirte. Déjenme ver por aquí. Alida Pineda dice, ¿y el bautizarse es necesario para ser salvo, no solo creer? Gracias, Alida. Si entendemos, nuevamente, como le decía a Percy, que nuestra salvación es por haber depositado nuestra fe, nuestra lealtad en el Rey de Reyes, en Jesús, que es nuestro Rey, Él me va a mandar a mí bautizarme. El bautismo es parte de mi salvación, pero no es para mi salvación. El día de ayer lo decía así. En la Biblia vamos a encontrar que la salvación es pasada, presente y futura. Yo he sido salvado por haber puesto mi lealtad y fe en Cristo. Estoy siendo salvado porque vivo una vida siguiéndolo a Él. Y voy a recibir la salvación completa cuando el Señor venga en gloria por nosotros. La Biblia habla de la salvación en pasado, en presente y en futuro. El bautismo es parte de mi salvación presente, no de mi salvación pasada. Cuando vemos al ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz no se bautizó para ser salvo. Si el ladrón en la cruz hubiera seguido vivo, se hubiera bautizado. La familia de Cornelio, en Hechos capítulo 10, escucha a Pedro predicar y se convierte, escuchándolo nada más. Cree en su corazón y el Espíritu Santo cae y empiezan a hablar en lenguas. Ellos no habían sido bautizados todavía. Pero ¿qué sucede después? Se bautizan. El bautismo es parte de mi salvación, pero no es para salvación. Esa es la respuesta que te podría dar, Alida. Gracias por tu pregunta. Quiero saludar a Denise. ¿Cómo estás, Denise? Un abrazo hasta Texas. Dice, buen día, Horacio. ¿Dios habla por medio de sueños o no? Gracias, Denise. La respuesta es sí. Dios puede hablar por medio de sueños y lo ha hecho históricamente. Hay que tener cuidado. Con el tema de los sueños hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no es Dios hablándonos, sino es que nos comimos un seco con frijoles en la noche. Por lo tanto, se nos mete un sueño medio raro y pensamos que Dios me está hablando. Y es que me empujé unos frijoles o me empujé una pizza y en verdad no ha sido algo de Dios. Por lo tanto, tenemos que filtrar todos esos sueños a la luz de la palabra de Dios. Pero Dios sí puede hablar por sueños. No es algo común, pero Dios sí lo puede hacer. Así que, por ejemplo, mi esposa Gaby es alguien que sueña mucho. Ella tiene sueños y recuerda sus sueños. Por lo tanto, Gaby siempre va a tener cuidado de pensar de que Dios le ha hablado por medio de sueños, porque ella es una persona que sueña cada rato, ¿no? Todos soñamos, pero no todos recordamos nuestros sueños. Gaby sí recuerda sus sueños, son medios raros, ¿no? Entonces, no, es muy difícil que Dios le hable a Gaby por sueño, pero Dios si quisiera lo pudiera hacer. En cambio, yo casi nunca me acuerdo mis sueños y hay veces que sí sueño, pero tengo que discernir, ¿este sueño ha venido de Dios o no? Si es que entiendo que el sueño me quiere enseñar algo, como que Dios me está hablando. Nunca me ha pasado eso. A mí Dios nunca me ha hablado por medio de sueño que lo recuerde. Ya saben que tengo mala memoria. Por lo tanto, Dios sí puede hablar por sueños, pero no es algo recurrente y hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que ponen mucho énfasis en eso. Están más enfocados en que Dios les dé un sueño en conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, porque si un sueño va en contra de la palabra de Dios, yo tengo que rechazar ese sueño no viene de Dios. Así que ese es el énfasis correcto. La palabra de Dios tenemos que conocerla de arriba abajo. Esa es la profecía segura, el conocimiento de Dios seguro que tenemos. Los sueños pueden ser frijoles, pueden ser pizza o puede ser Dios, pero hay que tener cuidado. ¿Ok? Gracias, Denise. Inderrotable dice, ¿no contestó mi pregunta? La pregunta sí la contesté, Inderrotable. La pregunta es, con motivos válidos, una persona si se puede divorciar y se puede volver a casar. Melis aconseja, dice, tengo nuevos amigos musulmanes y llevo 10 meses orando por su salvación. ¿Está bien? Sigue, Melis. Sigue orando hasta que el Señor te lleve a su presencia. No dejes de orar por ellos. ¿Ok? Más bien, qué bonito saber que Dios ha levantado a una mujer como tú, de que está orando por sus amigos musulmanes.
Eso es el mismo corazón de Pablo, Melis, así que siga adelante. Felicitaciones. Henry dice, Horacio, buenos días, un abrazo Henry, hasta Lima. Elías dice, bendiciones hermano, un abrazo Elías, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Zulan dice, ¿los judíos están malditos por la ley? Bueno, la ley maldice a toda la persona que no la puede cumplir a la perfección. Por lo tanto, sí, el que quiere guardar la ley a la perfección, el que quiere obtener la justicia por la ley, se va a encontrar en un lugar de maldición. Porque maldito todo aquel que no pueda mantenerse firme en cada uno de los mandamientos de la ley. Esto Pablo lo va a explicar en Gálatas también. Así que, sí, toda aquella persona, es más, sea un judío, sea un gentil. Imaginemos estos gentiles que el día de hoy quieren guardar la ley, ¿no? Se ponen su kipá, se ponen sus cestos y quieren obedecer la ley a la perfección. Esas personas también están malditas por la misma ley, porque quieren obtener su justicia no por medio de Cristo, quien es el fin de la ley, sino por guardar las obras de la ley. Y ahí se van a encontrar en el mismo lugar, sea judío o sea gentil. Gracias, Zulan. O Zulán, no sé si lo pronuncio bien, discúlpame por eso. María Belén Priego dice, gracias por la palabra, estoy aprendiendo con ustedes. Un abrazo, María, para servirte. Un abrazo, Flores Paz, hasta Guatemala, qué lindo. Déjenme ver. Rocío Torrico dice, ¿cómo puedo hablar los dones del Espíritu Santo y en qué libro está? No entiendo muy bien tu pregunta, no sé si es ¿cómo puedo conocer los dones? Porque acá dices ¿cómo puedo hablar los dones? Ahora, si te estás refiriendo al don de lenguas, y por eso dices ¿cómo puedo hablar los dones? Yo te diría lo siguiente, vamos paso por paso, ¿ok? Para ir terminando. Creo que con tu pregunta voy a terminar el día de hoy. A la luz de la Escritura, a la luz del Nuevo Testamento, aprendemos de que Dios, Cristo, a su iglesia le ha dado dones, que son diversos. Nosotros somos como el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y cada uno de nosotros tiene un rol. Todos los roles son importantes, y cada uno de nosotros, mientras siga a Cristo, va a ir aprendiendo, guiado por Él, cuál es el rol que Él nos ha dado dentro de su cuerpo. Algunos somos manos, algunos somos pies, algunos somos boca, etcétera, etcétera. Dentro de este cuerpo de Cristo, Dios ha capacitado a algunas personas, les ha dado a personas distintos dones que el Espíritu Santo da. Los dones a la luz de 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4 son diversos. Existe el don de profecía, existe el don de ser apóstol, existe el don de maestro, existe el don de evangelista, existe el don de hacer milagros, diversos tipos de sanidades, existe el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. ¿Ok? El Espíritu Santo, diría Pablo en 1 Corintios 12, da los dones como Él quiere. Ya tú le puedes pedir, Señor, dame el don de lenguas. ¿Ok? Y el Señor no te lo da, porque es en base a su voluntad. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Ahora, los dones siempre son para la edificación de la iglesia. Si Dios me ha dado a mí el don de maestro, no es para yo jactarme de que sé más de la Biblia que los demás, sino es para servir a los demás. Los dones siempre son para servicio a otros. El Espíritu Santo lo da como Él quiere y tú puedes pedirlo también. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 14 exhorta a la iglesia que si hay alguien que habla lenguas en la iglesia, pero no hay nadie que lo interprete, tienen que orar para pedir el don de interpretación de lenguas. Ok, otra cosa adicional. Los dones no hablan de madurez. Una persona puede tener un don, sea el de profeta, sea el de maestro, sea el de lenguas, sea el de milagros, sea el de sanidades, y ser una persona completamente inmadura en su fe. Una cosa son dones y otra cosa son el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es madurez. Yo permanezco en Cristo, Cristo en mí, y Él va a hacer que yo dé fruto. Voy a parecerme más a Él. Los dones son regalos que el Señor da para la edificación de su iglesia, independientemente de la madurez de la persona. Yo, como siempre les digo, cuando toco este tema, puedo tener el don de maestro, puedo enseñar la palabra de Dios, ustedes me pueden entender por la gracia de Dios, no es por mí, pero yo ser un patán en mi casa, ser una persona que los que me conocen y los que viven a mi alrededor, ¿ven? Este no se parece a Jesús para nada, o sea, es una desgracia, pero yo aún así enseñar guiado por el Señor y tener el don de maestro. Por lo tanto, no equiparemos nunca los dones con madurez. Una persona puede tener el don de maestro y no ser madura en la fe. Así que eso es lo que te puedo dar como un collage de cosas que tienen que ver con los dones. Entonces, la aplicación final sería, si tú quieres conocer los dones, te animo a leer 1 Corintios 12, 13 y 14. ¿Ok? Te animo a leer Efesios capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4
y Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 estamos cerca de llegar en algún momento mientras sigamos avanzando el estudio. Así que esos son capítulos que te van a ayudar a ver la diversidad de dones y ver el énfasis que Pablo y compañía le dan a los dones, ¿ok? Eso más que todo. Gracias por hacerme tu pregunta, Rocío, y espero que en algo te haya podido servir. Dicho esto, ahora sí me despido. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, gracias por su apoyo de distintas maneras. Nos estaríamos viendo el día de mañana, 9 a.m. hora Perú, para continuar nuestro estudio de Romanos capítulo 10, donde Pablo ahora va a sustentar bíblicamente lo que él nos ha contado en estos primeros 4 versículos que vimos esta mañana. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben aquí a TikTok por privado y yo les mando el link de invitación, recordándoles que la comunidad de WhatsApp no es una comunidad de estudio. La comunidad de WhatsApp es una comunidad familiar, de amigos, memes, conversamos, ponemos cosas en nuestro día a día, nos reímos, hay un montón de mensajes al día, así que esa es la comunidad familiar que tenemos en WhatsApp. Si quieres ser parte, estás cordialmente invitado, y si no, ya sabes que a las 9 a.m. hora Perú siempre estoy por aquí, a menos que surja algún imprevisto. Que tengan un excelente, que ya estamos jueves, que Dios los bendiga, nos vemos, bye bye.